Quiero darles buenas noches a todos ustedes por estar aquí presentes en este diálogo tributario número 34. Es increíble que hayamos llegado a esta edición. Desde que empezó la pandemia han sido muchos programas y honestamente esto no hubiera sido posible sin el trabajo denodado de las dos instituciones que provocaron este programa. En primer lugar, el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, cuyo decano es Rubén Saavedra. Ellos se encargan de todo el soporte tecnológico de la reunión, de que todo esté a tiempo y de que todo esté funcionando muy bien. Casi nunca han tenido un error de este tipo en la actuación de este programa, así que yo les agradezco y les felicito muchísimo. Pero también quiero agradecer al Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario de la Pontificia Universidad Católica, GIDIT, cuyo coordinador ejecutivo es Raúl Vázquez, porque es la institución que realiza las investigaciones, los miembros del grupo, que son alumnos, egresados y profesores, preparan los guiones de la conversación, conversamos con ellos sobre los tópicos que podíamos trabajar y sobre los invitados que vamos a tener. Así que yo lo único bueno que hago es que me separo el tiempo y me pongo a conversar con grandes amigos, me entretengo, me deleito muchísimo con lo que ellos van aportando y la verdad es que la he pasado todo este tiempo muy bien. Hemos hecho algunos cambios de horario en el último tiempo que me gustaría dejarlos sentados para efectos de conseguir que no nos perdamos. Ya sé que varios de ustedes ven este programa en diferido, pero también hay muchísimas personas que lo ven en directo y separan su tiempo. Vamos a tener nuestras reuniones, las que queden, hasta donde este programa dure, los días viernes a las 8 de la noche. Hemos vuelto a ese horario, un poquito más arriba del acostumbrado que era a las 7 de la noche, pero durante los dos próximos viernes, como caen fechas festivas de dos momentos importantes para nosotros, la Navidad y el inicio del siguiente año, lo vamos a diferir, perdón, para el día sábado a las 8 de la noche. Así que les esperamos las dos siguientes diálogos tributarios para el día sábado a las 8 de la noche. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar este programa. Este es nuestro diálogo 34 y vamos a hablar de la economía digital, nuevamente de la tributación de la economía digital. Y para eso tengo a una extraordinaria invitada. La verdad es que han pasado muy grandes amigos y buenas personas y mejores profesionales durante estos 33 números, pero me faltaba a esta persona. Así que hoy ya está con nosotros. Es una extraordinaria profesional, mejor amiga, y ahora que lo estaba pensando también es mejor ciudadana. Hemos conversado bastante también del rol del ciudadano en la universidad y en sus propios países. Ella es Saturnina Moreno González, es catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Castilla-La Mancha. Ahí obtuvo su doctorado en Derecho, convención en Derecho eh, Europeo. Es actualmente la subdirectora de la Escuela Internacional de Doctorado de la universidad, que además están realizando una actividad muy importante, está muy sistematizado todo y son muy serios en el proceso. Lo digo yo, que soy un viejo doctorando y que todavía no acabo con esa etapa en mi vida, y cada vez que vienen las evaluaciones tengo que pensármelo seriamente para saber si voy a pasar o no las evaluaciones que hace tanto el director de la tesis como el programa. Pero además ella es secretaria académica del Centro Internacional de Estudios Fiscales de la misma universidad, que el centro tiene una actuación gravitante porque a partir de ahí salieron una serie de reflexiones y de trabajos de la universidad en materia tributaria, incluso un curso de verano que se realizaba, bueno, para nosotros sería un curso de verano que se realizaba en los eneros, siempre físicamente allá durante muchísimos años. Era un curso muy concurrido y muy interesante porque colectaba a lo mejor de los profesores de toda España. Entiendo que este año lo van a hacer por vía de medios virtuales y también están todos invitados a ello. Ella además es miembro de la European Association of Tax Law Professors, de la Asociación Española de Derecho Financiero y de la International Fiscal Association, la AEDF de la IFA, también es miembro de IFA, y de la Asociación Española de Asesores Fiscales, la EDAF. Pero sobre todo eso es una gran persona, insisto en decir eso, es una muy buena profesional y mejor amiga y ciudadana. Yo la conocí a Saturnina cuando ella recién, no, ella estaba terminando ya
el doctorado y era profesora en Toledo, en la facultad ahí en Toledo. Y miren, ha pasado tantos años, ella es catedrática, tiene dos hermosas bebés además, y sobre todo escribe montonón, escribe muy bien, es muy querida en los ámbitos intelectuales y académicos europeos, y tiene también tesistas, o sea, es mentora de varios doctorandos que están escribiendo muy buenas tesis y que han hecho muy buen trabajo. Así que, querida Saturnina, bienvenida al programa con el cariño de siempre. Gracias por estar con nosotros y me gustaría escuchar tus primeras palabras. Muchísimas gracias, Luis. Es un auténtico placer poder acompañarles esta noche para entablar una conversación de amigos. Quiero agradecer la presentación que me has hecho, que desde luego es fruto del cariño que nos une y más que de la realidad. Y quisiera también, por último, daros sinceramente la enhorabuena por esta iniciativa, por estos diálogos tributarios a las dos instituciones que los organizáis, al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y a la Pontificia Universidad de Perú, porque creo que es una iniciativa muy interesante de la que se aprende mucho. Yo he seguido algunos diálogos tributarios como espectadora y, y me congratula estar esta tarde con vosotros para poder aportar, ¿no? Y para poder charlar un ratito. Esta es la parte positiva que tienen las nuevas tecnologías, que estando tan lejos nos sentimos muy cercanos al mismo tiempo. Así que para mí es un auténtico placer y estoy muy agradecida de estar esta tarde, esta noche con vosotros. Muchas gracias, Satur. Vamos a empezar entonces, si te parece. El tema es de economía digital. Queríamos hablar de dos temas grandes. El enfoque unificado de la OECD para abordar esta materia, lo que está proponiendo. Y por otro lado, la propuesta de las Naciones Unidas sobre el artículo correspondiente a la intervención sobre la economía digital, que sería el otro tema que trabajaríamos, ¿no? La propuesta de servicios digitales automatizados, que es como se le está llamando ahora. Entonces, yo te propongo hacer tres momentos, si te parece. Muy El bien. primer momento, hablar un poquito de los antecedentes y del contexto actual, de cómo se ve en Europa la disputa o la postura de tensión que hay entre, o había hasta hace poco, porque ya se va este presidente de los Estados Unidos y la Unión Europea, y luego concentrarnos en un segundo momento en la propuesta de la OECD, que es compleja, que sabemos que tiene hecha para varios lados, tú ya sabrás contarnos un poco, y Ujú. finalmente la propuesta de las Naciones Unidas. Sí, El tema, si yo recuerdo bien, el tema de la economía digital es abordada desde más o menos 1998 en la conferencia de Ottawa, me parece, ¿no? así es. Hablaban de un mundo sin fronteras, la concreción del potencial del comercio electrónico, y desde ahí vamos hasta el día de hoy, hasta el 2020, y hemos tenido una serie de momentos importantes. Yo pensaba que podríamos pensar en tres momentos, ¿no? El primer momento, si quieres, la etapa del diagnóstico, que llega hasta el BEPS 1, que empieza con las primeras reflexiones o acuerdos de esta conferencia del año 98, hasta la aprobación del informe final de la acción 1, ¿no? Que sería el primer momento, el 2015, digamos, el momento de la gestación de la idea. Luego el BEPS 2, que abarca los trabajos de la acción 1 hasta la publicación de la propuesta del Pilar 1 y Pilar 2 el año pasado, ¿no? Y la toma de postura de los Estados Unidos, con esa comunicación tan simpática que le hace el secretario de Estado, perdón, el secretario de Finanzas al Reino Unido, a Francia, Italia y a España, ¿no? En diciembre del 2019, si recuerdo bien. Y luego la crisis actual de la economía digital por la toma de posición de Estados Unidos, hasta lo que estamos haciendo ahorita y el proyecto final que se va a presentar en julio del 2020. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿qué opinas de este proceso, de estas tres etapas que te estoy comentando? ¿Y cómo ves la situación actual de cara a la reciente aparición del trabajo de las Naciones Unidas, ¿no? En medio de esta discusión entre OECD y Estados Unidos? ¿Cómo estás viendo tú este panorama, querida amiga? El panorama lo veo tan interesante como incierto, ¿verdad? Como todos. Me parece, al menos en el caso del pilar 1 de la OCDE, parece que hay una voluntad seria de alcanzar un consenso y una solución definitiva a mediados de 2021, pero al mismo tiempo creo que todos los países que participan en esta iniciativa son conscientes
de la enorme complejidad que entraña la aplicación del Pilar 1 y tengo la sensación de que a día de hoy todavía no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser el alcance del consenso al que se va a llegar. Y esa es una cuestión muy interesante y creo que es el talón de Aquiles del Pilar 1 de la OCDE, porque la falta de consenso político, como muy bien has explicado anteriormente a lo largo de este proceso, lo que ha hecho, paradójicamente, es que se desarrollen mucho los trabajos técnicos, ¿no? De desarrollo del Pilar 1. Y ese desarrollo paulatino de los trabajos técnicos ha introducido unas dosis de complejidad muy importantes en la aplicación de este pilar que a mí me hacen ser particularmente escéptica sobre la consecución de este acuerdo. Sería una primera reflexión que podría lanzar en ese sentido. Y como me invitabas a hacer una breve panorámica por los últimos años, la segunda reflexión que quería introducir en el debate es cómo hemos llegado hasta aquí, es decir, la evolución que se ha producido en muy pocos años, en 7 años prácticamente desde que se iniciaron los trabajos del plan en BEPS, pero cómo a lo largo de este tiempo los trabajos a nivel internacional se han ido alejando de los principios que a priori se querían proteger. Y me explico. Como muy bien has dicho antes, si nos retrotraemos a los orígenes de los primeros trabajos relacionados con la economía digital, nos tendríamos que ir a la década de los años 90 del siglo XX, en los estudios preliminares sobre los desafíos fiscales del comercio electrónico y que tomaron carta de naturaleza en la reunión de Ottawa, como muy bien has dicho. Y lo que salió de la reunión de Ottawa fueron una serie de principios, ¿verdad? Una serie de principios a partir de los cuales había que analizar la fiscalidad en aquel momento del comercio electrónico y con posterioridad de la economía digital. Y ya desde entonces se apostaba por no tomar decisiones que aislasen al comercio electrónico o a la economía digital del resto de la economía. Se apostaba también por medidas que fueran simples, sencillas y que aportasen seguridad jurídica y también por el respeto del principio de neutralidad, entre otros. Y es curioso cómo después en los trabajos de la acción 1 del plan BEPS, tanto en el informe provisional del 2013 como sobre todo en el informe final del 2005, se vuelven sobre esos principios y se plantea de forma correcta, a mi juicio, el problema de la fiscalidad de la economía digital o digitalizada y las posibles soluciones que podrían alcanzarse, pero en esta acción 1 no se toma partido por ninguna de ellas. Recordemos brevemente que eran 3 posibles soluciones, sobre todo para resolver el problema, en primer lugar, del nexo, de cómo atribuir beneficios a las jurisdicciones donde se localizan los usuarios de estos modelos de negocio virtuales que no tienen ninguna presencia física en los países donde llevan a cabo sus actividades. Se trata, por tanto, de encontrar un nuevo nexo que permita ejercitar esos derechos impositivos y se alude como nuevo nexo a esa idea de presencia económica significativa, como recordaremos, esa sería una posible solución. Una segunda solución que se apuntaba era la retención de salida, establecer en la fuente una retención de salida sobre transacciones digitales, o bien un gravamen de igualación. Pero no se hicieron recomendaciones por ninguna de estas soluciones y precisamente la razón que se daba era que había que profundizar más en esta cuestión porque apostar por una u otra de esas soluciones implicaba poner en cuestión los principios sobre los que se erigía la fiscalidad internacional y se resolvió el problema de esa manera, es decir, no llegó a adoptarse ninguna solución definitiva. No solamente en relación con el nexo, sino también
con la segunda cuestión íntimamente relacionada con la anterior. Es decir, si conseguimos establecer un nexo que atribuya derechos impositivos a la jurisdicción de la fuente, el segundo problema que surgía era cómo atribuimos beneficios a ese nuevo nexo que se ha creado en el país de la fuente. Tampoco ahí se alcanzó consenso, se advirtió desde muy pronto que esos nuevos criterios de atribución de beneficios podían entrar en colisión con las reglas sobre precios de transferencia y, en definitiva, yo creo que la acción 1 del Plan BEPS se cerró un poco en falso. Se diagnosticó bien el problema, pero no se resolvió, posiblemente porque también en ese momento la OCDE pensaba que la articulación, la implementación de algunas del resto, algunas de las demás acciones del Plan BEPS, como por ejemplo la acción 7 relativa al estatuto del establecimiento permanente, podrían resolver algunos de los problemas planteados, ¿no? Ya se ha visto a día de hoy que eso no era así. Por lo tanto, lo que quiero transmitiros es cómo partimos de un escenario en el que la OCDE es muy reacia, tanto en el año 98 como posteriormente en la acción 1 del Plan BEPS, muy reacia a enfocar, a abordar esta cuestión de frente, para no poner en la picota principios muy asentados, principios esenciales de la fiscalidad internacional. Y, en cambio, desde que se presentó el informe del 2015 hasta la actualidad, sobre todo tras la creación del marco inclusivo de BEPS en el año 2016 y el desarrollo de los trabajos posteriores, no le ha quedado más remedio que afrontar de lleno esta cuestión. ¿Y por qué ha sido eso? Pues eso ha sido porque la parálisis en la que nos encontramos a nivel internacional en relación con la cuestión de la fiscalidad de la economía digital ha llevado a los países a tomar medidas unilaterales para afrontar el problema del modo que cada país considera legítimamente más idóneo para atender a sus legítimos intereses. Seguramente muchos de nosotros estamos pensando ya en la creación por parte de muchos países, entre ellos España, por cierto, de un impuesto sobre determinados servicios digitales. Pero tenemos que recordar que no ha sido la única medida unilateral que se ha introducido. Algunos países han apostado por incorporar en sus ordenamientos jurídicos el concepto de establecimiento permanente virtual, como ocurrió, por ejemplo, con Israel. Otros países han introducido una suerte de cláusulas antiabuso, como el Diverted Profit Tax del Reino Unido o de Australia, sin ir más lejos. Otros países han optado por los impuestos sobre determinados servicios digitales. Por tanto, las medidas han sido variadas, pero lo que sí han puesto claramente de manifiesto es que los países sienten la necesidad, sobre todo aquellos países que en la generalidad de los casos van a ser jurisdicciones de mercado, de someter a tributación esas rentas que derivan de los nuevos modelos de negocio digitales o altamente digitalizados. Y ante esa realidad no ha quedado más remedio en el contexto internacional que reaccionar e intentar poner en marcha soluciones de carácter multilateral, consensuadas, que desde luego desde el punto de vista teórico serían las más idóneas, pero también tenemos que ser conscientes la realidad es tozuda, que son soluciones muy difíciles de alcanzar. Además, con la particularidad, en el caso de la Unión Europea, es también curioso el fenómeno que se ha producido en la Unión Europea, porque la Comisión Europea no reaccionó ante toda esta problemática hasta que vio cómo Estados miembros de la Unión Europea estaban apostando por crear o por establecer, por introducir en sus ordenamientos jurídicos este tipo de medidas unilaterales, como ha sido el caso de Francia, el caso de España, el caso del Reino Unido, que sigue siendo por ahora Estado miembro de la Unión Europea, Italia, posteriormente Austria. Por lo tanto, desde la óptica de la Unión Europea, esto también tiene un problema añadido para nosotros, y es que distorsiona el mercado interior. Y esto obligó a la Comisión Europea a poner en marcha su propuesta propia, la propuesta europea, que, como sabéis, pivotaba sobre dos tipos de soluciones. Una solución a largo plazo, que era la creación de un concepto a nivel europeo
de establecimiento permanente virtual. Se le ha denominado la propuesta, era una propuesta de directiva para crear una presencia digital significativa que permitiese a aquellos Estados miembros que eran las jurisdicciones donde se localizan los usuarios someter a tributación las rentas derivadas de este tipo de modelos de negocio digitales y paralelamente una solución a corto plazo que era la propuesta de creación de un impuesto europeo sobre determinados servicios digitales. Podemos decir que la primera propuesta a la que he hecho referencia antes, la propuesta de una directiva sobre presencia digital significativa en la Unión Europea, por el momento ha sido abandonada. Y todo lo contrario está sucediendo con la propuesta para un impuesto europeo sobre determinados servicios digitales. Es cierto que ahora mismo está aparcada, pero no está definitivamente olvidada. De hecho, la Comisión Europea tiene la intención de recuperarla en el marco de las políticas que está llevando a cabo para inyectar fondos públicos a los Estados miembros y que permitan la recuperación económica de la zona europea tras la crisis de la pandemia. Por lo tanto, como vemos, es curioso que si uno se detiene a pensar en cómo ha evolucionado toda esta cuestión relativa a la fiscalidad de la economía digitalizada en los últimos años, vemos que a pesar de que las medidas unilaterales son muy criticadas, yo también las critico, sí que han tenido una virtud. Y la virtud que han tenido ha sido la de servir de acicate, ¿no?, para intentar forzar el acuerdo a nivel internacional, a nivel global. Cuestión distinta, querido Luis, es en qué términos se vaya a producir ese acuerdo. Además, hay que tener en cuenta otra cuestión, y es si en todo este proceso los intereses de los países en vías de desarrollo están siendo adecuadamente representados. En los trabajos que se han llevado a cabo en el seno del marco inclusivo de EPSI, que han evolucionado hacia este enfoque unificado, integrado por el Pilar 1 y el Pilar 2, se dice, no sé hasta qué punto será cierto, pero lo he escuchado en distintos foros, que los países que representan a las jurisdicciones de mercado y en especial los países en vías de desarrollo no han tenido una voz, no han sido suficientemente escuchados en sus reivindicaciones ni han podido expresarlas en posición de igualdad respecto a otros países. Posiblemente esto también, si es de ser cierto, haya acelerado los trabajos que se han venido produciendo últimamente por parte de las Naciones Unidas para incorporar primero ese artículo 12A en el modelo de convenio de la ONU en el año 2017 y para apostar ahora por ese nuevo proyecto de artículo 12B para su inclusión en el modelo de convenio de la ONU. ¿Qué virtud tiene a mi juicio, qué virtud tiene este planteamiento de la ONU frente al Pilar 1 de la OCDE? Pues en principio es una medida mucho más sencilla de implementar, desde luego, lo cual es una ventaja no solamente para los contribuyentes, sino también para las administraciones tributarias de estos países que no cuentan con los medios técnicos y humanos necesarios para implementar la complejidad que deriva del Pilar 1 del enfoque unificado. La simplicidad yo creo que es su mayor ventaja, pero también tenemos que ser realistas y ser conscientes de que el punto débil del artículo 12b es que no deja de ser un proyecto de artículo que se incluiría en un modelo de convenio que a su vez habría que incorporar en los convenios de doble imposición que se negocien con los países en los que se encuentran las matrices de esos grupos multinacionales dedicados a la economía digital. Y se antoja, ¿verdad? Parece un poco difícil que los países en vías de desarrollo tengan la fuerza suficiente en las negociaciones que lleven a cabo con estos otros países para conseguir la inclusión de ese artículo en los convenios para evitar la doble imposición. De manera que ninguna de las soluciones es enteramente satisfactoria, tiene sus pros y sus contras.
Yo lo que sí espero, este es un deseo particular, es que al menos este artículo 12b, la presentación de este proyecto de artículo 12b, que me ha parecido muy oportuna, precisamente el 11 de octubre de 2020, un día antes de que se publicara el blueprint del enfoque unificado, tanto del pilar uno como del pilar 2. Sí que creo que es muy certero y muy el momento en el que se presenta, porque es una llamada de atención por parte de los países que no se sienten representados con el pilar uno, y tal vez ayude a aproximar posiciones y a alcanzar una solución que esté más en línea, que esté más coordinada, ¿no?, entre la OCDE y la ONU en ese consenso final que todos deseamos que llegue. Entonces, nos has hecho una estupenda organización y opinión sobre las ideas. Entonces, digamos, tenemos tres bloques andando juntos, digamos. La OSD con su enfoque unificado, luego la ONU con esta sacada de carta del sombrero de su artículo 12b, y luego tenemos las reacciones unilaterales, fundamentalmente de los países de los mercados, ¿no es cierto? Tanto en Europa, cuando está pasando en Francia, en España, en la Unión Europea y en América Latina mucho, son los países del mercado a donde llega esta economía, de donde salen los frutos de las ganancias de la economía, quienes están reaccionando. Entonces, en ese marco, me gustaría que hicieras un comentario sobre la postura americana antes de Biden, o sea, durante la época de Trump y de su secretario tan divertido, que le plantea a los europeos una cosa que a mí me ha parecido muy simpática, ¿no? Él dice que los ciudadanos americanos, cuando concurrieron a esta regla de tributación internacional, recurrieron a ella bajo el presupuesto de que tenía que haber un nexo físico para atribuir la ganancia, ¿no? Uh Eh, -huh. Esa idea estaba muy bien planteada porque lo puedo citar textualmente porque me gusta mucho la frase con la que lo uso, ¿no? Tenemos serias preocupaciones, decía el secretario con respecto a las posibles salidas obligatorias de los precios de transferencia a largo plazo y las normas de nexo imponible, Uh -huh. pilares de larga data del sistema tributario internacional en el que se basan los contribuyentes estadounidenses. Sin embargo, creemos que las preocupaciones de los contribuyentes podrían luego abordarse, ¿no es cierto?, haciendo del Pilar 1 un régimen de puerto seguro, es lo que planteamos, ¿no? Entonces decía, para los contribuyentes estadounidenses, eh, lo que está representando esta propuesta en algún sentido es un terremoto en relación a los sostenimientos de la idea de que solo se grave en fuente en la medida en que esa fuente concurra territorialmente, una fuente localizada territorialmente. Entonces, lo que yo estoy viendo, si estoy viendo bien, a veces me despisto, pero me parecería que acá hay una discusión sobre la fuente en realidad, sobre qué debe entenderse por fuente en el siglo XXI. O sea, cómo atribuir la ganancia, el nexo, finalmente es la cuestión, ¿no? En eso no nos estamos poniendo de acuerdo. Entonces ahí me surgían dos preguntas para ti. La primera es, ¿y acaso no habría que volver a pensar un régimen de tributación internacional sobre la base de fuente y no de residencia? Una pregunta muy compleja en realidad, ¿no? Pero de repente una reacción tuya, si el problema es la fuente, ¿por qué no creamos una regla de fuente y nos olvidamos de todo lo demás? En el sentido de que en la residencia simplemente se resuelve el problema y abandonamos la idea del establecimiento permanente y todas estas cuestiones complicadas. Esa sería una primera pregunta. Pero luego también quería preguntarte sobre si tienes la sensación de cómo cayó en el círculo de intelectuales europeos, entre los profesores, este concepto de resistencia de los Estados Unidos sobre la base de la soberanía tributaria. Si hubo alguna reflexión y si no la hubo, ¿qué piensas sobre eso? ¿No? Porque lo que decía este señor al fondo es, mira, fíjate, nosotros solamente vamos a aceptar esto en la medida en que haya un razonamiento lógico sobre la base de algo de los términos que hemos aceptado en otro tiempo. Estados Unidos no va a moverse de ahí. ¿Qué opinas de estas cuestiones, querida Sara? Pues te agradezco las dos preguntas.
Yo honestamente creo que sin el acuerdo de los Estados Unidos va a ser muy difícil que el Pilar uno salga adelante. Creo que sería un error pensar o atribuir a los Estados Unidos el papel de malo en esta película. Estados Unidos no hace ni más ni menos que defender su papel como jurisdicción de residencia de los grupos multinacionales que desarrollan estos modelos de negocio digitales y defiende los intereses de estos grupos multinacionales y sus propios intereses como país de residencia. Por lo tanto, creo que lo inteligente sería volver a traer a los Estados Unidos al consenso internacional, a la mesa, digámoslo así, escucharle y al mismo tiempo hacer ver la necesidad de que en este nuevo mundo, en esta nueva economía del siglo XXI, el reparto de la potestad tributaria entre los países de residencia y los países fuente del que venimos, ¿no? Y que ha inspirado la fiscalidad internacional durante estos últimos 100 años, hay que replantearlo, ¿no? Eh, hacías referencia anteriormente a la crisis del criterio de residencia. ¿No sería más sensato ir hacia un criterio fuente, ¿no? Bueno, como bien sabes, querido Luis, ya hay estudios doctrinales que defienden, ¿no?, con distintos matices esa situación, ¿no? Un matiz, una variable de lo que tú señalabas, salvando las distancias, es la propuesta de tributación en destino, ¿no?, que se ha defendido por distintos intelectuales europeos. A día de hoy veo difícil implementar esa medida o llegar al acuerdo necesario para ponerla en marcha. Y con toda la complejidad que entrañan los trabajos actuales, sí que creo que es más factible llegar a consensos para expandir los derechos impositivos, para ampliar los derechos impositivos de las jurisdicciones que tradicionalmente hemos considerado los países puente, o como ahora se las llaman las jurisdicciones donde se localizan los usuarios o los países de mercado. Es curioso cómo en esto además las tornas han cambiado, porque también España es una jurisdicción de mercado. La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea son jurisdicciones de mercado, porque cuando hablamos de la tecnología digital, pues son 3 países como mucho a nivel mundial los que tienen la fuerza suficiente para poder ser considerados como tales. Volviendo a la posición de Estados Unidos, pues evidentemente con la presidencia de Trump se tensionaron muchísimo las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos amenazó a los países europeos que tenían previsto introducir en sus ordenamientos jurídicos impuestos sobre servicios digitales, los amenazó con la imposición de enormes aranceles a los productos estrella de estos países, en el caso de Francia, sin ir más lejos, al vino, ¿no? Y cumplieron sus amenazas. Y la tensión ha sido tal que, como bien sabéis, se ha ido retrasando la entrada en vigor de estos impuestos, a la espera de que las aguas se calmasen, a la espera de saber si se destensaba la situación con la administración Trump. Hasta el punto, esto es así, que a día de hoy la Unión Europea sigue esperando a ver lo que va a ocurrir con los trabajos de la OCDE en junio de 2021. Y por lo que se refiere a las medidas unilaterales que han ido adoptando los distintos países, pues también se van a ir implementando y aplicando poco a poco. De hecho, el impuesto español sobre determinados servicios digitales está previsto que entre en vigor el 16 de enero de 2021, es decir, dentro de unos días. Pero más allá de la guerra fría comercial que se ha implantado entre Estados Unidos y la Unión Europea a costa de la fiscalidad de la economía digital, también es muy interesante ver qué se va a hacer, qué consenso se va a alcanzar en el marco del Pilar 1 en relación con la propuesta
realizada por los Estados Unidos. Como tú muy bien has dicho, antes Estados Unidos condicionaba su apoyo al Pilar 1 al hecho de que se incluyese una especie de puerto seguro que permitiese al grupo multinacional de alguna manera optar con carácter voluntario por la aplicación de la cantidad A o del importe A. Y no hay una respuesta definitiva a esta cuestión. Es decir, si nos leemos el blueprint publicado en el 12 de octubre de 2020, pues se señala que habrá que tomar una decisión sobre este puerto seguro. Los trabajos del enfoque unificado no parecen que estén muy alineados con esta petición de los Estados Unidos, pero habrá que estudiarla y habrá que analizarla con detenimiento, porque también creo que aunque Trump no esté ya en el poder, tampoco creo que Biden, a pesar de que tenga un carácter más conciliador y sea más proclive a la negociación, tampoco creo que vaya a regalar nada al resto de países, va a defender los intereses de sus grupos multinacionales sin lugar a dudas. Entonces, yo asumo, y creo que lo hacemos todos, asumo que las negociaciones que quedan por delante van a ser duras, sin lugar a dudas. ¿Tienes el micrófono apagado, Luis? Te decía que estoy de acuerdo contigo con el tema de la Guerra Fría. La Guerra Fría tributaria, le podríamos poner a un buen artículo, ¿no? Es la Guerra Fría tributaria. Pero escuchándote hablar me surgió la siguiente inquietud antes de entrar a ver el Pilar 1 y el enfoque unificado. Bueno, el enfoque unificado en general, me entró la pregunta siguiente. En esta propuesta de la OSD y en otras propuestas, además, lo de los convenios, lo del intercambio de información, estamos casi asistiendo a una mutación del derecho tributario como lo conocíamos hasta ahora, basado Bueno, fundamentalmente, ¿no?, en la soberanía estatal y en el poder de imposición estatal, a un derecho tributario transnacional ya basado en acuerdos internacionales, que son los que delinean un poco todo este poder, ¿no? Casi diríamos que hemos pasado de la etapa de la constitucionalización del derecho tributario a la etapa verdadera de su internacionalización en el sentido más complejo, ¿no? A ti, esta idea, que creo que compartes, ¿qué es lo que te suscita como profesora de Derecho Tributario en la idea que hemos tenido todos históricamente sobre el núcleo esencial de nuestra materia? ¿Cómo lo ves? pues me suscita, es difícil encontrar un adjetivo adecuado. Es un momento apasionante para los estudiosos del derecho tributario, porque estamos asistiendo a una transformación muy profunda de las fuentes del derecho tributario, de la concepción del propio poder tributario, es decir, como bien decías antes, somos conscientes de que la soberanía tributaria como tal eh, ha dejado de tener el significado que tenía y cómo también es curioso la transformación. Yo esto lo he observado mucho analizando otra de mis líneas de investigación, que es la cooperación administrativa a nivel internacional, el intercambio de información, la asistencia mutua, cómo ahora la reafirmación de la soberanía tributaria viene precisamente por el fortalecimiento de la cooperación administrativa. Es un fenómeno muy curioso, ¿verdad? Porque para poder ejercer las administraciones tributarias nacionales adecuadamente sus competencias en materia tributaria en un contexto donde las relaciones económicas son transfronterizas, donde los contribuyentes tienen una enorme movilidad, las rentas, los activos, los bienes, los derechos, ¿no? Todo lo permea, ¿sí? La movilidad, la globalización. Las administraciones tributarias no pueden ejercer adecuadamente sus funciones si no cooperan entre ellas de manera intensa, ¿no? Colaboran, intercambian información y se asisten en la recaudación de las deudas tributarias. Fíjate qué curioso esto, como para que sobreviva esa idea de soberanía fiscal, tenemos que apoyarnos en estas actuaciones de cooperación. Eso también es un fenómeno muy interesante
al que estamos asistiendo. Después hay otras facetas de todo este proceso que estamos viviendo tan apasionante a principios de este siglo XXI en materia tributaria. Hay otra faceta no tan positiva y es en qué medida pueden verse afectados los derechos y garantías de los obligados tributarios en todo este tipo de procedimientos internacionales. Y derechos como la intimidad, derechos como la protección de datos de carácter personal, que además está íntimamente relacionado con el tema del que estamos hablando esta tarde, y sobre todo qué instrumentos tienen los contribuyentes a su disposición para poder hacer efectivo, para poder defenderse de manera efectiva frente a las actuaciones de estas administraciones tributarias. Ese es otro de los retos que tiene la fiscalidad internacional en nuestro tiempo. Desde la óptica del derecho de la Unión Europea, como sabes, vamos un poco más adelantados en el sentido de que el derecho de la Unión Europea como organización supranacional que emite su propio derecho, que vincula además a todos los Estados miembros que formamos parte de la Unión Europea, ya tenemos un cuerpo normativo bastante maduro que condiciona el ejercicio de la potestad tributaria por parte de los diferentes países. Pero aún así, aún dándose esa particularidad, también diría que esos tres retos que acabo de identificar se observan claramente también en el contexto del derecho de la Unión Europea. Por lo tanto, volviendo a la pregunta que me hacías, es un momento apasionante. Yo estoy disfrutando muchísimo, sobre todo porque soy una enamorada de la fiscalidad internacional, me gusta mucho y si sigues atentamente todos estos movimientos, te das cuenta cómo se están transformando los cimientos sobre los que se han construido nuestros sistemas tributarios durante cientos de años. Pero también, al mismo tiempo que apasionante, es un momento que genera muchísimos retos, ¿no? Y donde hay que ser muy conscientes de cuáles son los principios que están en juego y los derechos fundamentales que pueden verse afectados por esta nueva vorágine de la fiscalidad internacional, entendiéndola como esa profundización en la cooperación internacional entre administraciones tributarias. No tenemos que perder de vista que las administraciones tributarias, la óptica o ellas cooperan pensando que los procedimientos de cooperación administrativa son una suerte de procedimientos entre administraciones donde los obligados tributarios nada tienen que decir, ¿no? Nada tienen que decir porque ellas intercambian la información como consideran oportuno, con muchas comillas, esto que estoy diciendo, lógicamente, de cara a hacer análisis de riesgos fiscales, sobre los contribuyentes que presenten un mayor riesgo fiscal, para posteriormente abrir los procedimientos de inspección frente a esos contribuyentes en sus respectivos ordenamientos jurídicos. De manera que parece que el contribuyente aquí es simplemente el objeto, ¿no?, de la información, pero que no es un sujeto de derecho. Y por supuesto que el contribuyente es un sujeto de derechos también en todos estos procedimientos internacionales. Y esto precisamente es lo que se nos está olvidando en el marco, en este proceso de cooperación administrativa internacional, en el ámbito de la fiscalidad internacional. Muy interesante esta idea que has resaltado de que para ejercer la soberanía necesitas la cooperación internacional. Parece que este es un concepto que circula muy bien el nuevo tiempo que vamos a vivir, ¿no? Y antes de pasar también al enfoque unificado, me gustaría preguntarte, ¿cuánto crees que ya cambia la economía mundial con las maneras como nos estamos relacionando a propósito de la pandemia? ¿Tú crees que estamos ya al inicio de una nueva manera de hacer economía y por lo tanto de generar ingresos y ganancias en el mundo? ¿O todavía estamos a la búsqueda del camino? Digo esto porque también, si uno de los valores agregados que tiene la economía digital, por lo menos esta que estamos queriendo grabar, es el conocimiento de los datos o de la data que obtienen de los contribuyentes, cuando tú mezclas esa información con la inteligencia artificial, de pronto te encuentras que el mayor valor que es apreciado como activo y por lo tanto como ganancia en nuestras sociedades es el conocimiento que se produce en este mundo de la Internet. Entonces, por ahí me atreví a preguntarte hacia qué economía vamos
y si tú también crees que habría que darle una mirada de orden institucional al problema tributario de la economía digital como algunos plantean, ¿no? Por ejemplo, Ana Paula Dorado suele comentar la importancia que tiene grabar la economía digital, no tanto por razones económicas, sino por razones políticas, es decir, para defender a la democracia como sistema frente a otros sistemas. No sé si tú tienes alguna reflexión en torno a estos temas. Aprovecho porque me ha parecido interesante. Muy interesante. Pues yo no sé a qué velocidad vamos a avanzar y no sé hacia dónde se encaminan nuestros pasos a medio largo plazo, pero hay un dato interesante que ya nos refleja un poco, nos marca la línea, y es que precisamente a raíz de la crisis del COVID-19, como consecuencia de la pandemia, se ha producido una aceleración de la digitalización de la economía en general. Seguro que todos lo estamos viendo, incluso en nuestro entorno, lo estáis viendo en el Perú, lo estamos viendo en España, los pequeños negocios, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas que nunca habían apostado o lo habían hecho de una forma muy débil, ¿no? Por la digitalización, ¿no? De sus modelos de negocio, porque consideraban que era algo accesorio o secundario. Ahora han entendido que esa digitalización es absolutamente necesaria para la propia supervivencia, ¿no? De sus modelos de negocio. De manera que esta crisis lo que ha hecho es acelerar todavía más la digitalización de la economía, y esto nos va a generar unos problemas a corto plazo evidentes, ¿no? En España, como consecuencia de la crisis económica, están cerrando muchas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Las empresas que no son capaces de adaptarse, ¿no? A esta nueva situación. Y esto evidentemente tendrá unos efectos negativos, ¿no? A corto plazo. A mi juicio, de lo que se trata aquí es de hacer de la necesidad virtud y aprovechar todo el potencial que tiene la digitalización para transformar, ¿no? Nuestras infraestructuras, nuestros procedimientos, la forma de actuación de los poderes públicos, la forma en la que se prestan los servicios públicos, para transformar en definitiva a mejor, esperemos, la sociedad en la que vivimos, ¿no? Digitalización por un lado, y luego, aunque se nos va un poco, se escapa un poco del tema de la conferencia de esta tarde, también al menos en la Unión Europea se está apostando mucho por una transformación de la economía en clave de sostenibilidad, ¿no? Por una economía verde en la que se conseguir que tanto el sector público como también las empresas inviertan en una transformación, ¿no? De sus modelos de producción para hacer que la economía sea más sostenible, más verde, más respetuosa con el medio ambiente, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para frenar el cambio climático, trabajar mucho también la idea de economía circular para conseguir la reutilización de los bienes, de los productos, de los recursos y reducir la contaminación. Y fíjate cómo son dos ideas, de nuevo, críticas, que están llamadas a transformar la economía de los próximos años. La digitalización con la robótica, con la inteligencia artificial a la que has hecho referencia. Cuando aludo a la digitalización, incluyo dentro de ese concepto todas esas vertientes, la digitalización por una parte y la sostenibilidad por otro. De hecho, en la Unión Europea, a raíz de la crisis de la COVID-19, seguramente habréis oído hablar de los fondos de recuperación que se han puesto en marcha por parte de la Unión Europea para inyectar capital en los Estados miembros que lo requieren para conseguir una transformación de la economía de todos estos países en línea con esos dos objetivos claros: profundizar en la digitalización y en la sostenibilidad de las economías. Ahora hay que ver si tenemos el talento, la capacidad de aprovechar bien esos recursos para que la transformación sea real. Esperemos que así sea, porque si lo conseguimos, algunos países europeos, entre los que se encuentra España, pueden mejorar mucho a medio o largo plazo sus
sus economías. Ya sabéis que la estructura económica de España pues, se basa en sectores muy del siglo XX, digámoslo así, en sectores muy marcados como son la construcción, el turismo, y necesitamos hacer una transformación de nuestro modelo productivo, apostar por la investigación, el desarrollo, la innovación y por ese cambio de modelo productivo en nuestra economía. Y esas son las líneas también que se apuntan, al menos en Europa. Pero no solamente en Europa. Todos sabemos que a raíz de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, parece que empieza a haber un movimiento a nivel global, que esperemos que no sea puramente cosmético, así lo deseo desde luego, para que podamos mejorar todas las economías en general y en la medida en que se pueda en esos dos objetivos que he señalado antes. Ujú. Muy, muy importante la ruta que estamos desarrollando como humanidad y todos los cambios institucionales que vienen. Justo en ese marco me gustaría que nos explicaras a nuestro público, especialmente a los que nos miran, en qué está hoy día el enfoque unificado. Wow. Porque es que ha pasado por varias etapas, ¿no? Y distintos Sí. enfoques. ¿Qué es lo nuevo? Primero, cuéntanos un poco cómo ves tú el esquema general y luego qué es lo nuevo y qué opinas sobre lo nuevo, sobre esta mayor incidencia incluso en la cuestión de la contabilidad, ¿no es cierto? Pues lo intentaré hacer de una forma breve y lo más sencilla posible, aunque como bien sabes, al menos el pilar uno, que es en el que yo me voy a centrar, eh, es difícil de describir sin entrar, sin ensuciarse las manos, digámoslo así, porque es muy complejo, pero en grandes líneas, el enfoque unificado, el estadio, ¿en qué situación se encuentra en la actualidad? Bueno, pues como sabéis, el blueprint en los informes, que hasta el momento son los últimos, en relación con el enfoque unificado de la OCDE, se publicaron el 12 de octubre de 2020. Y lo curioso del enfoque unificado de la OCDE es que el pilar uno y el pilar 2, y esto es una idea sobre la que podemos hablar más adelante porque yo creo que es una idea muy interesante, pilar uno y pilar 2 persiguen objetos distintos, no nos engañemos, porque mientras el pilar uno sí que intenta hacer frente a un problema específico de la economía digitalizada, de los modelos de negocio altamente digitalizados, ¿no? Y lo afronta de una determinada manera que vamos a ver ahora. En cambio, el pilar 2 es otra historia, el pilar 2 va mucho más allá. El pilar 2 lo que pretende es crear una tributación mínima global que permita hacer frente a los problemas BEPS que se considera no han sido adecuadamente solventados. Lo cual ya es toda una declaración de intenciones. No sé qué te parecerá a ti, porque si ya estamos diciendo que, que el plan BEPS no ha funcionado y estamos reconociendo que tenemos que ir a una tributación mínima global para hacer frente a esos problemas que intentamos resolver en su día a través del plan de acción BEPS, pues estamos reconociendo en cierto modo, ¿no?, que el plan BEPS de la OCDE no ha dado los resultados esperados. Otra pregunta que podemos hacernos es si estamos en condiciones de hacer una afirmación tan categórica como la que yo acabo de hacer ahora mismo. Me explico. ¿Ha pasado suficiente tiempo para saber si los cambios que el plan BEPS aconsejaba llevar a cabo han dado sus frutos? ¿Ha pasado suficiente tiempo para ver si los cambios que se han introducido en los convenios para evitar la doble imposición a través del convenio multilateral o en las propias legislaciones domésticas están dando sus frutos? Esto me lleva a una tercera reflexión, y no estamos yendo demasiado rápido en todo este proceso, no estamos corriendo mucho, parece que no hay madurez, ¿no? El que no nos tomamos un respiro para recapacitar sobre lo que ya hemos hecho y para reflexionar sobre la dirección que queremos tomar, ¿no? Esa sería una primera idea general sobre qué opino yo del enfoque unificado de la OCDE en el momento actual. Y entrando ya en el pilar 1, pues los objetivos del pilar 1 en principio están claros. Este pilar 1 lo que pretende es asignar derechos impositivos, derechos de imposición a las jurisdicciones de mercado o a las jurisdicciones donde se localizan los usuarios,
para gravar los beneficios de las empresas de la economía digital, aunque carezcan de establecimiento permanente, tal y como entendemos este concepto todavía a día de hoy, en esas jurisdicciones. Y para hacerlo, para crear estos nuevos derechos impositivos, se crean nuevas reglas del nexo, se establecen unas nuevas reglas del nexo que permitirán a estas jurisdicciones de mercado someter a tributación las rentas obtenidas en sus territorios, y además de estas nuevas reglas del nexo se establecen también nuevas reglas en materia de asignación de beneficios. Reglas que, por cierto, se distancian, por lo menos en lo que se refiere al importe A, aquí me referiré más adelante, se distancian claramente de las reglas sobre precios de transferencia que conocemos en la actualidad. Por lo tanto, en este punto, en lo que se refiere al importe 1, el planteamiento es revolucionario, porque estamos dando carpetazo a uno de los principios sobre los que se ha erigido la fiscalidad internacional en los últimos 100 años, que es el principio de plena competencia, ¿no? Y que se aplica en materia de precios de transferencia entre empresas de un mismo grupo, ¿no? Pero al mismo tiempo, dando carpetazo a este principio de libre competencia en el importe A, se produce un curioso fenómeno, porque este principio de plena competencia va a seguir utilizándose, ¿no?, en lo que se refiere al importe 2, que es el relativo a los acuerdos de distribución entre empresas del mismo grupo, ¿no? Cómo determinar el beneficio rutinario que corresponde a aquellas jurisdicciones donde se realizan las labores básicas de distribución y comercialización dentro del grupo empresarial. Bueno, pues esta cuestión que se analiza en el importe B, ¿no?, o en la cantidad B de este pilar 1 se afronta partiendo de la base del principio de plena competencia. Por lo tanto, el principio de plena competencia en esta cuestión en particular sigue utilizándose. Así pues, fíjate lo que se produce, una coexistencia, ¿no?, estas nuevas fórmulas forfatarias, ¿no?, que se van a utilizar para asignar beneficios en el importe A y que se alejan del principio de plena competencia, van a coexistir al mismo tiempo durante mucho tiempo con las reglas tradicionales. Y esto va probablemente genere una complejidad importante en caso de que se acuerde, se llegue a consenso político en relación con el pilar 1, generará un problema importante a la hora de aplicar todas estas nuevas reglas. En definitiva, se aspira a crear un marco tributario más justo y más eficiente para la economía digitalizada, pero el efecto que se produce es ese al que te he hecho referencia anteriormente. Ponemos en tela de juicio un principio clásico de la fiscalidad internacional, pero al mismo tiempo seguimos utilizándolo, ¿no? Hay un fenómeno curioso de coexistencia entre lo viejo y lo nuevo, ¿verdad? Y por otra parte, también quiero destacar los 3 elementos básicos sobre los que se erige este pilar 1, ¿no? Ya he hecho referencia a algunos de ellos y seguramente nuestros oyentes no sepan muy bien a qué nos estamos refiriendo. Pues bueno, este pilar 1 se erige sobre 3 grandes pilares, ¿no? El pilar o lo que se denomina el importe o cantidad A, es el primero de esos pilares. ¿Qué es el importe o cantidad A? Pues es un nuevo derecho de imposición para las jurisdicciones de mercado sobre la base de los beneficios residuales calculados a nivel del grupo multinacional. Por lo tanto, para una vez determinado ese nexo, al que haré referencia más adelante, ese nexo que permite a las jurisdicciones de mercado someter a tributación esas rentas, bueno, pues ese nexo da lugar a un nuevo derecho de imposición y ese nuevo derecho de imposición va a consistir en repartir, ¿no?, de acuerdo con una determinada fórmula forfataria, los beneficios residuales calculados a nivel de grupo empresarial, entre, por un lado, la jurisdicción donde reside la matriz y, por otra parte, las jurisdicciones de mercado, ¿no? Claro, esto ya de por sí solo entraña una dificultad enorme, como vamos a ver en un minuto. El segundo elemento sobre el que se asienta el pilar 1, ¿no?,
Ese segundo elemento es el denominado importe B o cantidad B. ¿En qué consiste este importe B o cantidad B? Consiste en establecer un rendimiento fijo, de nuevo habrá que establecer ahí el porcentaje, acordar ese porcentaje fijo, un rendimiento fijo para determinar cuáles son los beneficios que corresponden, atribuibles a ciertas actividades básicas de comercialización y distribución que se realizan en las jurisdicciones de mercado. Y aquí sí, de acuerdo con el principio de plena competencia, como he dicho anteriormente. Y el tercer pilar, hemos visto el importe A y el importe B, el tercer pilar se denomina certeza jurídica. Y a mí es el pilar, honestamente, que más me preocupa de todo. Porque este pilar de certeza jurídica a lo que aspira es a establecer procedimientos y mecanismos que ofrezcan una seguridad jurídica temprana, es decir, que eviten la aparición del conflicto entre el contribuyente y las administraciones tributarias a la hora de aplicar el pilar 1. Claro, si tenemos que llegar a acuerdos sobre cuál es el beneficio residual atribuible a las distintas jurisdicciones de mercado y a la jurisdicción de residencia, evidentemente se van a producir desacuerdos, van a surgir problemas en relación a cómo determinamos la base imponible, cómo atribuimos esos beneficios, etcétera, etcétera. Bueno, pues una forma de evitar que surjan esos conflictos son estos mecanismos de seguridad jurídica temprana, que están inspirados un poco en los acuerdos previos de valoración en materia de precios de transferencia y de lo que se trata es de llegar a un acuerdo entre los grupos multinacionales que caigan dentro del pilar 1 del enfoque unificado, un acuerdo entre los contribuyentes y las jurisdicciones afectadas, tanto la jurisdicción de residencia como las distintas jurisdicciones de mercado, llegar a acuerdos sobre las valoraciones que haya que llevar a cabo y sobre los diferentes elementos de este pilar 1 para que para que su aplicación sea lo más sencilla y simple posible. Claro, y en el caso en el que no se alcance un acuerdo, ¿qué sucederá? Pues en el caso en el que no se alcance un acuerdo, no se active uno de estos mecanismos de seguridad jurídica temprana, también se prevén en el propio pilar 1 otro tipo de mecanismos inspirados en los procedimientos amistosos de los convenios para evitar la doble imposición, pero claro, aquí son procedimientos amistosos de carácter multilateral, ¿no? Para intentar llegar a consensos en el caso en el que surja el conflicto. Por lo tanto, con lo que os acabo de decir, yo creo que todos os hacéis una idea de cuál es la complejidad que entraña este pilar 1 de la OCDE. Pero si profundizamos un poco más, si me permites que profundice un poco más, sí, vamos a ver, si te parece, con algo más de detenimiento, el importe A, ese primer pilar, ¿no? Ese primer elemento sobre el que se elige el pilar 1 del enfoque unificado. Como te he dicho antes, la finalidad de este importe 1 es asignar derechos impositivos, dar derechos de imposición a las jurisdicciones de mercado. Claro, y para dar esos derechos de imposición a las jurisdicciones de mercado hay que crear un nuevo nexo. Lógicamente, hay que identificar cuál es el nexo que nos va a permitir atribuir esos derechos impositivos a las jurisdicciones de mercado. Pues bien, ese nuevo nexo para atribuir el importe A las jurisdicciones de mercado es un nexo que tiene carácter autónomo, por lo tanto, nada tiene que ver con el concepto tradicional de establecimiento permanente de los convenios para evitar la doble imposición. Es decir, que este nuevo nexo del que os estoy hablando parte de la existencia en la jurisdicción de la fuente de una participación significativa, activa y sostenida en la actividad económica de esa jurisdicción, con independencia de que haya o no haya establecimiento permanente. Por lo tanto, esa presencia económica significativa existirá aun cuando no haya un establecimiento permanente en la jurisdicción de la fuente. ¿Y cómo se determina la existencia de esa participación relevante o significativa que genera el nacimiento de ese nuevo nexo? Pues se hace a través de dos pruebas.
la prueba de actividad y una prueba de umbrales, ¿no? ¿En qué consiste la prueba de actividad? Pues es muy sencillo. La prueba de actividad nos va a decir cuál es el alcance objetivo del importe A. O dicho de otra manera, cuáles son los servicios digitales que caen dentro del ámbito de aplicación del importe A. Tenemos que identificar qué servicios caen dentro de este importe A y cuáles quedan fuera de él. Bueno, pues aquí es muy curioso cómo la forma de trabajar que han tenido en el grupo de expertos y en el desarrollo de los trabajos técnicos en el marco de este Pilar 1, porque fíjate, si en nuestra legislación, si en nuestro derecho interno, nuestro derecho tributario interno, ¿no?, acudimos a nuestras leyes generales tributarias, ¿no?, lo normal es que en la ley general tributaria del país de que se trate encontremos una definición general del concepto que sea, ¿no?, y a partir de esa definición general se dan después una serie de ejemplos, ¿no?, específicos de supuestos que están incluidos dentro de esa definición general y supuestos que están excluidos. Bueno, pues en el caso de la prueba de actividad es justo al revés, ¿no? Se invierte el orden de jerarquía, de tal manera que para saber si un determinado servicio digital está incluido o está excluido de ese importe A, lo primero que hay que hacer es prestar atención a unas listas positivas y negativas. En estas listas positivas se nos enumeran cuáles son los servicios incluidos, en las listas negativas cuáles son los servicios excluidos, y solo cuando un determinado servicio digital no aparezca en ninguna de estas listas iremos a la definición general que se contiene en el blueprint del Pilar 1. Por tanto, ya también aquí creo que nos estamos dando cuenta de ese factor de complejidad añadido. Bueno, ¿y qué servicios están incluidos? Bueno, esta es una diferencia importante entre el Pilar 1 y el proyecto del artículo 12b de la ONU. Los servicios digitales que están incluidos dentro del Pilar 1, dentro de este importe A del Pilar 1, son, por una parte, los servicios digitales automatizados y, por otra parte, también los negocios digitales orientados al consumidor. Claro, aquí la cuestión está en saber qué se entiende por servicio digital automatizado y qué se entiende por negocio digital orientado al consumidor. Un servicio digital automatizado es, en principio, aquel que se proporciona por Internet o a través de una red electrónica y que una vez que se ha configurado se presta al usuario de una manera automatizada, sin que haya apenas una intervención humana por parte del proveedor del servicio. Esta definición es muy parecida a la que se da en el proyecto del artículo 12b del modelo de convenio de la ONU. Además, como os he dicho, hay una lista positiva de servicios digitales automatizados que se incluirían dentro de este importe A. Y dentro de esta lista positiva se incluyen 9 tipos de servicios digitales automatizados, que son los servicios de publicidad online, los servicios de venta u otro tipo de transmisión de datos de los usuarios, los motores de búsqueda en línea, las plataformas de redes sociales, las plataformas de intermediación en línea, los servicios en línea de contenidos digitales, los servicios de juego online, los servicios de enseñanza en línea estandarizados y los servicios de computación en la nube. Fíjate, Luis, cómo estos 9 servicios digitales automatizados también se incluyen en el apartado 38 de los comentarios al proyecto de artículo 12b del modelo de convenio de la ONU. Por lo tanto, fíjate que en lo que se refiere a la definición de servicio digital automatizado, ambas propuestas parecen alineadas. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que mientras que el Pilar 1, el importe A del Pilar 1, también incluye dentro de su ámbito objetivo de aplicación los servicios digitales orientados al consumidor, el proyecto de artículo 12b del modelo de convenio de la ONU no alude expresamente a esta figura. Pareciera, por tanto, entonces, que el ámbito objetivo de aplicación del artículo 12b es más restringido, es más limitado, que es el que se contiene
en el importe A del pilar 1 de la OCDE. Y precisamente el amplio alcance que tiene la prueba de actividad en el importe A del pilar 1 es uno de sus principales problemas. El, uno de los puntos en los que ahora mismo no hay consenso político, ¿no?, en el pilar 1 de la OCDE es precisamente el relativo al nexo y más en particular el relativo al tipo de servicios que se incluyen dentro de este importe A, porque hay algunos países, algunas jurisdicciones que entienden que no deberían incluirse en un primer momento, ¿no?, los negocios digitales orientados al consumidor y que este último tipo de servicios digitales deberían irse introduciendo de manera paulatina, a medio plazo, a medida que se implemente el importe 1 del pilar, el importe A, perdón, del pilar 1 y se vea cómo va a funcionar. Por tanto, este es uno de los puntos donde no hay consenso político. Y te señalaba que además además de la prueba de actividad, se necesita superar una prueba de umbral, ¿no? Sí, pero antes de que vayas a la prueba del umbral, quería hacerte una pregunta sobre esta parte de este, de este, de este negocio que se ha incorporado, ¿no? No están, me parece que están pensando en modelos de negocios tipo Amazon, más o menos. Ya. Entonces ahí mi pregunta es si no estaríamos haciendo un cruce con la acción 7 con esa regla de fragmentación, ¿te acuerdas? Para gramar las reglas producidas por las operaciones de las multinacionales. ¿No hay ahí una especie de una regla adicional a la fragmentación de los contratos? O sea, parece que ahí hay un problema de alineación entre estas dos acciones y Sí, que puede traer algunos problemas, especialmente cuando ya se están firmando convenios con reglas antifragmentación. sí, se prevé, de hecho, en el importe A del pilar 1, se prevé la segmentación precisamente de los modelos de negocio, ¿no? Claro, porque también hay que ser conscientes de que estamos hablando de modelos de negocio altamente digitalizados, pero no exclusivamente digitalizados. Por lo tanto, una parte del modelo de negocio de un grupo multinacional puede ser totalmente digital, pero luego también tener otro segmento de su modelo de negocio que esté más basado en la economía tradicional, ¿verdad? Claro, en este tipo de modelos de negocio hay que segmentar. Hay que segmentar porque solamente a la parte que corresponda al modelo de negocio digitalizado se le aplicaría, ¿no?, este importe A del pilar 1, lo cual añade todavía más complejidad, ¿no?, a esta cuestión. Y efectivamente lo que dices, modelos de negocio como el de Amazon, modelos de negocio que están, modelos de negocio digitales, ¿no?, que venden sus productos, prestan sus servicios a los consumidores gracias a la estrecha relación que tienen con el consumidor, y esa estrecha relación es la que le permite mejorar el servicio que se presta, incrementar las ventas, ¿no? En ese tipo de modelo de negocio es en el que se está pensando. Pero claro, también aquí hay otro problema añadido al que tú me estás comentando, y es que hay modelos de negocio que pueden caer en los dos tipos de servicios a los que acabo de aludir. Es decir, a mí me cuesta ver, por ejemplo, las redes sociales, las plataformas de redes sociales podrían considerarse tanto servicios digitales automatizados como negocios digitales orientados al consumidor. Entonces, ese es otro tipo de dificultad. Habrá que diferenciar muy bien, ¿no?, en qué casos, cuándo nos encontramos ante una modalidad de servicio y cuándo nos encontramos ante otra modalidad, ¿no? Otra dificultad añadida es la de los servicios digitales excluidos, la lista negativa a la que te hacía referencia antes. Por ejemplo, te he dicho que se consideran servicios digitales automatizados, por ejemplo, los servicios de enseñanza en línea estandarizados, ¿no? En cambio, si los servicios de enseñanza en línea son personalizados o específicos, están excluidos, no se consideran servicios digitales automatizados. Claro, desde una perspectiva teórica esto puede parecer muy sencillo, ¿eh? Pero en la práctica, ¿cuál es el nivel de especialización que se requiere, ¿no?, o el nivel de adaptación a las necesidades del consumidor para que un servicio digital deje de ser considerado automatizado? Esto, la realidad incorpora muchas escalas de grises, que no van a hacer fácil en la práctica diferenciar o saber con certeza,
saber con certeza si un determinado servicio digital está incluido o excluido del marco, del ámbito objetivo de aplicación de este importe A. Y además de todo ello, también hay que tener en cuenta que hay determinados sectores económicos, y agradezco tu pregunta porque si no se me hubiera olvidado decirlo, hay determinados sectores económicos que se han excluido, ¿no?, desde el principio del ámbito del importe A, del pilar 1. Por ejemplo, las actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales, determinados servicios financieros, ¿no?, a pesar de que, como sabemos ya, los servicios financieros se prestan en muchos casos a través de modelos de negocio digitales, que son las fintechs, ¿no? Bueno, pues los servicios financieros están excluidos. Los servicios de construcción, venta y arrendamiento de propiedades residenciales. El transporte aéreo también está excluido y también el transporte marítimo internacional. Por lo tanto, estos sectores quedan protegidos de momento y quedan excluidos de este importe A del pilar 1 de la OCDE. Bueno, pues todos estos elementos, todas estas píldoras que te voy añadiendo a la explicación van añadiendo complejidad, no se nos escapa a nadie, a la aplicación práctica del nexo. Por eso esta es una de las cuestiones en las que no hay consenso político y habrá que ver finalmente qué se hace. Si se incorporan esas dos modalidades, servicios digitales automatizados y negocios digitales adaptados al consumidor, o si se prescinde de esa segunda modalidad por el momento en línea con lo que postula el proyecto del artículo 12b del modelo de convenio de la ONU. Y si quieres entramos ya en la prueba del umbral. Vamos a la prueba del umbral, vamos a la prueba del umbral. Sí. Porque la prueba del umbral también es muy interesante, en la medida en que nos va a definir, es una cláusula de cierre ya que nos permite definir cuál es el alcance objetivo del nuevo nexo. Bueno, pues realmente no hay un solo umbral, se proponen dos umbrales. Se propondría un primer umbral que operaría sobre los ingresos consolidados del grupo multinacional. La idea es, aunque el blueprint no apuesta por un umbral, no nos da un umbral específico, sí deja caer en algún momento que ese umbral podría situarse, ¿dónde? En los 750 millones de euros, ¿no?, en línea con el umbral que se utiliza, pues ya sabéis, en otras muchas acciones como el country by country, entre otras, ¿no? Este umbral también se ha utilizado en el ámbito del derecho de la Unión Europea. Por lo tanto, un primer umbral relativo a los ingresos consolidados del grupo multinacional, de manera que solo aquellos grupos multinacionales que tuvieran unos ingresos consolidados superiores a los 750 millones de dólares caerían dentro del alcance objetivo de este importe A. Y además se acompaña ese primer umbral de un segundo umbral. Habría que superar los dos, lógicamente. Y este segundo umbral se refiere al volumen de ingresos obtenidos en las jurisdicciones de mercado derivados de las actividades de servicios digitales automatizados o de negocios digitales adaptados al consumidor, orientados al consumidor, perdón. Bueno, pues aquí tenemos otro problema. El problema, una vez más, es que no hay consenso político sobre la aplicación de estos umbrales. Algunos países, precisamente los mismos que son contrarios a incluir los negocios digitales orientados al consumidor dentro del alcance objetivo de este importe 1, bueno, pues estos países también consideran que habría que endurecer los umbrales en relación a este segundo tipo de servicios. Es decir, en el caso de los negocios digitales orientados al consumidor, algunas jurisdicciones proponen incluir umbrales todavía más altos, más exigentes para este tipo de negocios digitales e incluso exigir indicadores adicionales al volumen de ingresos. Exigir indicadores adicionales que demuestren que ese negocio digital tiene una participación activa y sostenida en las jurisdicciones de mercado, ¿no? Esto a mí me recuerda un poco a la propuesta de directiva europea sobre presencia digital significativa. Para que esta propuesta de directiva, recordarás, Luis, que decía, bueno, pues vamos a tener en cuenta
basta con que se cumpla uno de los tres siguientes umbrales. Uno era el volumen de ingresos, otro era el número de usuarios en la jurisdicción de mercado y un tercer criterio que se tenía en cuenta era el número de contratos business to business suscritos en la jurisdicción de mercado. Y también recuerda, salvando las distancias, a la presencia económica significativa que proponía la acción 1 del Plan BEPS, porque más todavía, si cabe, a la acción 1 del Plan BEPS, porque en la presencia económica significativa de la acción 1 nos decía, vamos a atender en primer lugar al volumen de ingresos derivados de la realización de estos servicios digitales automatizados, pero además vamos a cumplimentar ese umbral cuantitativo con otros criterios de tipo cualitativo, como por ejemplo basado en el número de usuarios o basados en elementos digitales, como tener un dominio local, una web abierta en el idioma de la jurisdicción de mercado, tener plataformas de pago en la jurisdicción de mercado, ese otro tipo de criterios cualitativos que acreditan la existencia de una presencia real, significativa, continuada en la jurisdicción de mercado. Bueno, pues esta propuesta que hacen algunas jurisdicciones a mí me recuerda un poco tanto a esa acción 1 del Plan BEPS en relación con la presencia económica significativa como a la propuesta de directiva europea sobre la presencia digital significativa. Un nuevo factor de complejidad, como ves, sobre el que tampoco hay consenso político a día de hoy. Y esa es la cuestión del nexo. Por sí sola la cuestión del nexo ya introduce mucha complejidad. Pero si ahora descendemos e intentamos entender cómo se van a identificar los ingresos que se obtienen en las jurisdicciones de mercado y cómo se va a determinar la base imponible, pues ya directamente, si me permitís utilizar una expresión coloquial, nos volvemos locos. Claro, tenemos que identificar los ingresos obtenidos en la jurisdicción de mercado y para identificar esos ingresos derivados de cada una de las jurisdicciones de mercado, claro, pensemos en un grupo multinacional, bueno, el que se nos viene a todos a la cabeza, un gran grupo multinacional tecnológico. ¿En cuántas jurisdicciones de mercado va a operar este grupo? Puede haber, en determinados casos, es que las jurisdicciones de mercado pueden ser 50, 60. Vamos a tener que identificar los ingresos que se obtienen en cada jurisdicción de mercado en particular. Y para ello, las reglas que se establecen en este importe A, pues establecen criterios distintos para identificar los ingresos dependiendo del servicio digital de que se trate. Por lo tanto, cada servicio digital tiene sus propios criterios de identificación. Y además, esos criterios de identificación están ordenados jerárquicamente. Por lo tanto, tenemos que aplicar, en principio, el que aparece en la primera posición dentro de la jerarquía y si la empresa multinacional no aplica ese primer criterio que jerárquicamente debería aplicar y prefiere aplicar otro, puede hacerlo, pero tiene que documentarlo y tiene que justificarlo. Ojo, es que no nos tenemos que olvidar que la aplicación de todo este mecanismo va a correr a cuenta del grupo multinacional. Por lo tanto, es el propio contribuyente el que va a tener que identificar la procedencia del ingreso, ¿vale?, y aplicar los criterios de identificación que os estoy señalando. De manera que si este grupo multinacional decide aplicar un criterio distinto al que en principio le correspondería, es él el que tiene que justificar y documentar el enfoque que sigue e incluirlo en toda la documentación que tiene que elaborar para presentarlo en el mecanismo de certeza jurídica del que os he hablado antes. Por lo tanto, como veis, los costes de implementación de este mecanismo para las empresas no van a ser pequeños, ¿no? De ahí que se limite la aplicación a los grandes grupos multinacionales con un volumen de negocio superior a los 750 millones de euros, porque se espera que en caso de alcanzarse el consenso político, los costes de implementación, sobre todo al principio, van a ser muy importantes. Del mismo modo, es muy compleja, Luis, la determinación de la base imponible, porque el importe A, como ya te he dicho, da un nuevo derecho de imposición
a las jurisdicciones de mercado sobre la base de los beneficios residuales del grupo multinacional. Por lo tanto, fíjate, para determinar la base imponible, tenemos en primer lugar que diferenciar cuál es el beneficio rutinario del grupo multinacional y cuál es el beneficio residual. Y una vez que hayamos identificado, hayamos cuantificado, ¿no?, cuál es ese beneficio residual, tendremos que repartir ese beneficio residual entre, por un lado, la jurisdicción donde se encuentra la matriz y, por otro, las jurisdicciones de mercado. Y una vez que sepamos el porcentaje de beneficio residual que corresponde a las jurisdicciones de mercado conjuntamente consideradas, habrá que hallar fórmulas de reparto de ese beneficio residual entre cada una de las jurisdicciones de mercado. Por lo tanto, aquí también, en principio, el conflicto parece servido, ¿no? De ahí la importancia de esos mecanismos de seguridad jurídica temprana a los que aludía antes. Estamos abocados a estos mecanismos de seguridad jurídica temprana porque si no, esta idea es impracticable si no se acuden a esos mecanismos. Y por último, la fórmula... Dime. Perdón, casi como que nos lleva un tratado multilateral. Claro, es que para poner en marcha todo esto, para implementar y administrar este pilar 1 de la OCDE, hay que suscribir un convenio multilateral, porque además va a implicar reformas en los convenios para evitar la doble imposición y en la legislación interna de los países también. Exactamente. Perdón, te había interrumpido, continúa, discúlpeme. Simplemente quería haceros ya para finalizar mención a que hay cuestiones en relación con la base imponible que tampoco están claras ahora mismo. Por ejemplo, si vamos a partir del resultado consolidado del grupo multinacional, hay que tener en cuenta que, bueno, pues el beneficio residual consolidado a nivel de grupo nos obliga a acudir a los estados financieros consolidados. Es decir, que tendremos que acudir o que en principio la contabilidad, las normas contables que sirven para determinar la base imponible a nivel de grupo tienen que ser lo más homogéneas posibles. Tendríamos que utilizar las normas internacionales de información financiera o las normas contables diseñadas a nivel internacional por Estados Unidos o por Japón. Pero claro, si aplicamos estas cuentas, si tenemos en cuenta las cuentas consolidadas utilizando estas normas internacionales de información financiera, después de eso, a la hora de trasladar estas reglas a cada una de las jurisdicciones individualmente consideradas, tenemos que tener en cuenta que la base imponible en el impuesto sobre sociedades en cada jurisdicción se determina sobre la base de unas normas contables que pueden no coincidir con las que hemos aplicado a nivel de grupo y, por lo tanto, habrá que hacer los ajustes necesarios, ¿no?, para que la base imponible sea simétrica y no presente ningún problema, ¿no? Por otra parte, otra cuestión que queda sin resolver es el tratamiento que se va a dar a las pérdidas, ¿no?, a la hora de determinar la base imponible. Esta es una cuestión que a día de hoy también está abierta. No se sabe a ciencia cierta qué tratamientos se van a dar a las pérdidas a la hora de determinar la base imponible. Y por último, queda la cuestión relativa al cálculo y a la asignación de los beneficios, ¿no? Ya te he dicho antes que el cálculo y la asignación de los beneficios se va a realizar a través de una fórmula de reparto. Y esa fórmula de reparto no se basa en el principio de libre competencia, sino que se basa en la cifra de ventas y se va a aplicar además a la base imponible del grupo multinacional, ¿no? Y esto nos va a obligar, para aplicar esa fórmula de reparto, a aplicar un proceso que consta de 3 pasos. Primero, vamos a tener que fijar el umbral de rentabilidad para aislar el beneficio residual de la multinacional, que se sujeta a reasignación. En segundo lugar, fijar el porcentaje de asignación del beneficio residual que corresponde a las jurisdicciones de mercado en su conjunto. Y, por último, fijar la clave de asignación para cada una de ese beneficio residual para cada una de las jurisdicciones de mercado. En definitiva, ¿no?, se trata de un mecanismo muy complejo. Hay consenso en la doctrina en destacar, ¿no?,
la enorme complejidad que entraña este mecanismo y a día de hoy pues no sabemos todavía cómo va a evolucionar, en qué sentido va a evolucionar el consenso político si es que finalmente se alcanza. Es una idea muy compleja en realidad. Muy compleja. Es una idea revolucionaria, desde luego, porque estamos asignando nuevos derechos impositivos a las jurisdicciones de mercado, pero esa idea revolucionaria, luego, cuando uno entra y la analiza, no puede evitar la sensación de que parece poco practicable, ¿no? Tal y como está ahora mismo enfocado el problema, precisamente por la enorme tecnicidad, complejidad que entraña la aplicación de este importe A. Por eso te decía al principio que yo soy escéptica sobre el éxito que va a tener el Pilar 1, pero aun suponiendo, Luis, aun suponiendo que se alcance el consenso político, vamos a imaginar que a mediados de 2021 se alcanza el consenso político y se pone en marcha este Pilar 1. Claro, habrá que ver qué tipo de consenso político se alcanza, porque yo tengo la sensación de que se va a simplificar esta complejidad y si el consenso político que se alcanza es muy débil y da excesiva autonomía o todos estos criterios no aparecen bien definidos, al final uno tiene la sensación de que tanto trabajo puede no servir para nada. Hay otra cuestión también importante a tener en cuenta. Todos los países que forman parte del marco inclusivo de la OCDE y que participan de los trabajos en el Pilar 1, todos aquellos que muestren su acuerdo, que den su consenso político a este Pilar 1, se comprometen a eliminar las medidas unilaterales que hayan introducido en sus ordenamientos jurídicos para afrontar la fiscalidad de la economía digital. Por lo tanto, si España se compromete políticamente con este Pilar 1 de la OCDE, tendrá que eliminar el impuesto sobre determinados servicios digitales que hemos aprobado recientemente, ¿no? Claro, esto nos lleva a otra reflexión adicional. ¿Económicamente esto es rentable para las jurisdicciones de mercado? La OCDE ha publicado un informe sobre el impacto económico que se espera que tenga el Pilar 1. Y señala que se espera que haya una redistribución de las bases imponibles como consecuencia del Pilar 1 en un importe aproximado de 100.000 millones de euros. La cantidad no parece muy elevada, pero yo te voy a dar un ejemplo. El otro día participé en una conferencia en un congreso sobre este mismo tema organizado en España, y algunas voces muy autorizadas hicieron cálculos y dijeron, bueno, en el caso de España, ¿qué puede España esperar de recibir, desde el punto de vista recaudatorio, recibir como consecuencia de sumarse a este Pilar 1? Decían, bueno, ¿cuál es el peso de España en el PIB mundial? El peso de España en el PIB mundial es solamente del 1,65%. Bueno, pues si multiplicamos la cifra que te he dado antes por nuestro peso en el PIB mundial, en el mejor de los escenarios, decían estas voces, en el mejor de los escenarios, España recibiría al año 1.000 millones de euros, ¿no? Y en el peor de los escenarios, 600. ¿Sabes lo que se espera recaudar con el impuesto sobre determinados servicios digitales? 968. Claro, esta es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta. También te tengo que decir que muy posiblemente la estimación de recaudación del impuesto sobre servicios digitales es demasiado optimista, ¿eh? Yo creo que ni de lejos este impuesto va a recaudar 968 millones de euros, porque tiene una aplicación práctica, su aplicación práctica va a ser muy, muy difícil. Pero es una buena pregunta y pone sobre la mesa una cuestión muy relevante, y es: ¿toda esta complejidad técnica merece la pena, ¿no? En términos recaudatorios, las jurisdicciones de mercado, las economías medias y bajas, van a recibir realmente
unos ingresos adecuados? Es una pregunta que debemos hacernos todos, ¿no? Ten en cuenta, vuelvo a repetir, que si España se suma a este proyecto, tiene que derogar el impuesto sobre determinados servicios digitales. En el otro lado de la balanza también tengo que decir que nuestras autoridades fiscales se muestran firmemente convencidas de que el consenso se va a alcanzar y defienden la participación de España en este mecanismo. A mí me lleva a pensar que el resultado debe ser positivo, si no, no habría tanto compromiso por parte del gobierno español con este pilar. Pero honestamente creo que a corto plazo yo no soy muy optimista en relación con los resultados, ¿no?, de este pilar 1. Creo que la clave del enfoque unificado de la OCDE realmente va a estar en el pilar 2, no tanto en el pilar 1. Porque el pilar 2 sí que afronta un problema general, que es el de la tributación mínima global, ¿no? Aspira a hacer la cuadratura del círculo, a que no haya casos de no imposición en ninguna jurisdicción, ni en la jurisdicción de residencia ni en la jurisdicción de la fuente, a través de esas 4 reglas que incorpora, y creo que va a ser más fácil alcanzar el consenso en el pilar 2, aun siendo conscientes de que el pilar 2 también tiene sus problemas y que los países en vías de desarrollo son muy críticos con el pilar 2 y con razón, porque en cierta medida el pilar 2 lo que hace a los países importadores netos de capital es limitar, ¿no?, la utilización del instrumento fiscal como instrumento de política económica para atraer inversión al territorio, ¿no? De manera que esa reclamación es legítima y es un problema que el pilar 2 tendrá que arreglar, pero yo creo que aquí el consenso será más fácil de encontrar, seguramente, probablemente, que en el pilar 1 de la OCDE. No sé cómo vamos de tiempo, Luis, me he puesto a hablar y se nos han hecho las 6 de la tarde. Te lo he dicho al comenzar la reunión, que tú no te ibas a dar cuenta cuánto tiempo vamos. Y vamos exactamente 1 hora y media. Así que te lo dije, yo te adelanté que te ibas a... Espero no haberte aburrido mucho. No, al contrario, es que se me están quedando en el tintero varias preguntas porque tú me las vas respondiendo por adelantado. Como si, mira, yo tengo 2 preguntas y quisiera pasar al enfoque de la ONU para tampoco el tiempo se nos vaya. Pero tengo 2 preguntas. Me parece que el concepto del nexo en el pilar 1 todavía no está acabado de completar. Me parece que no hay unidad ideológica, conceptual sobre lo que es el nexo. Es mi impresión. Yo creo que ahí hay un problema grave. Y el segundo tema es que si hubiera este asunto y si esto saliera adelante, necesitaríamos el consenso mundial. Es casi como hacer unas Naciones Unidas, mejor dicho, un convenio de Naciones Unidas donde tiene que estar todititos, porque bastaría que haya alguien importante que no esté en el enfoque para que todo este modelo ya no funcione. Porque si está repartiendo la tributación de una transnacional, ella con total legitimidad dirá, pero allá en ese país que no quiere entrar, Rusia, por ejemplo, que no quiere entrar al consenso, estoy tomando una visión diferente, ¿no? Pero mi pregunta va en lo siguiente, el arbitraje empieza a tener importancia aquí, Sí. porque la solución de los conflictos que se presentan van a ser solucionados a través del arbitraje. Entonces quería también preguntar tu opinión sobre el tema del arbitraje y luego sobre lo primero que te dije. Es muy buena pregunta y te la agradezco porque se me había olvidado. Y de hecho, en estos foros en los que estoy participando sobre este tema, los representantes de las multinacionales que participan en este foro, todos reclaman el arbitraje. Somos conscientes de los problemas que el procedimiento amistoso y el arbitraje ocasionan, ¿no?, en el contexto de la Fiscalía Internacional, y que ha sido muy difícil, está siendo muy difícil ponerlos en marcha y aplicarlos efectivamente en el propio contexto de los convenios para evitar la doble imposición. Pues imagínate en un convenio multilateral, será todavía más complejo, pero sí es cierto que se reclama desde el sector empresarial, desde el sector de los grupos multinacionales que se van a ver afectados por este pilar en el caso en que se alcanzase el consenso político, insisten mucho en 2 aspectos. En la seguridad jurídica, evidentemente, en la seguridad jurídica y en los procedimientos de acuerdo, de seguridad temprana y de resolución de conflictos. Procedimiento amistoso y arbitraje también puede ser una oportunidad para avanzar, ¿no?, para avanzar en la cuestión del arbitraje
internacional. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y también comparto contigo la indefinición del nexo. Ese es un problema, es lo que yo he intentado transmitiros y tú magistralmente en una frase lo has sintetizado. Efectivamente, el nexo no está bien delimitado y claro, es el punto de partida de la aplicación del importe A. Si no lo delimitas correctamente ya la construcción se te cae. Ese es el problema. Yo creo que ahí ha sido más inteligente la ONU, el Comité de Expertos de la ONU, al centrarse en los servicios digitales automatizados, en una lista de servicios incluidos y en una lista de servicios excluidos, que con toda seguridad no es la perfecta, que se van a quedar servicios dentro y servicios fuera que deberían estar incluidos o excluidos, pero que puede ayudar a empezar a caminar, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Evidentemente no podemos pretender que desde el principio la construcción sea perfecta. Bueno, vamos a ver, somos juristas, sabemos de lo que estamos hablando. Ninguna construcción jurídica es perfecta, menos una construcción como esta de la que estamos hablando, ¿no? Pero hay que empezar a andar, ¿no? Y al final, y quiero transmitir esta idea, no quiero dejarla en el tintero, todo este problema tan técnico del que estamos hablando es un problema de equidad interestatal y equidad interempresarial. Ese es el meollo de la cuestión, ¿no? Exactamente. Se trata de dar un nuevo orden a la fiscalidad internacional que haga que la fiscalidad internacional sea más justa y más equitativa para los países, ¿no? Siempre tradicionalmente han salido ganando las jurisdicciones, los países de residencia, digámoslo así, ¿no? Se trata de hacer una asignación más equitativa entre los países, pero también más equitativa entre las empresas, entre los modelos de negocio. Porque los modelos de negocio altamente digitalizados escapan, ¿no?, a la tributación, como todos sabemos, por distintas vías, en detrimento de los modelos de negocio más tradicionales, ¿no? Por tanto, es una cuestión de equidad interestatal e interempresarial y, por lo tanto, yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para empezar a caminar, ¿no? Lo que ocurre es que el Pilar 1 es una solución tan sofisticada y tan compleja técnicamente que, fíjate, esta sofisticación y tecnicidad hace que sea muy vaga, como tú bien has dicho, muy vaga, y la que precisamente hace que no haya acuerdo político sobre sus elementos nucleares. Para que haya un acuerdo político sobre sus elementos nucleares tendría que ser más sencilla en su elaboración, ¿no? Probablemente esto hará que se pierda esa perfección a la que hemos hecho referencia anteriormente, pero bueno, sería el precio que hay que pagar, ¿no? Pareciera que la OSD quiere replicar su esfuerzo de convenio multilateral, de los tratados, ¿no? El modelo anti-BEPS, el modelo multilateral, el MLI, parece que está queriendo replicar eso, una especie de paraguas para todos, pero eso no funciona cuando estás determinando la base, el ámbito de aplicación, la base y la distribución de un impuesto en escala global. Ahí tienes que ser muchísimo más preciso, la negociación es más compleja, ¿no? Me gustaría preguntarte, pues, no quiero abusar de tu tiempo, además sé que estamos complicados por allá, pero me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu opinión o qué problemas encuentras ya metida de cara al 12B de las Naciones Unidas? ¿Cómo lo ves? O sea, no quiero dejarte ir sin que me cuentes tu opinión sobre eso. Bueno, y, aparentemente el 12B del proyecto de 12B del modelo de convenio de la ONU aparentemente es más sencillo, ¿no?, en su aplicación. Establece un nuevo derecho impositivo también en el país de la fuente, del mismo modo que hace el Pilar 1, pero no se basa en la existencia de una presencia económica significativa, sino que se asigna ese derecho impositivo a la jurisdicción de la fuente por el hecho de prestar en esa jurisdicción de la fuente los servicios digitales automatizados a los que ya hemos hecho antes. Y en esa definición de servicios digitales automatizados hay una coincidencia muy importante, ¿no?, entre los trabajos del Pilar 1 y los trabajos del Comité de Expertos de este proyecto de 12B. Por tanto, el nexo está mejor definido, ¿no? Es más restringido, pero al mismo tiempo está mejor definido. Yo creo que esa es una ventaja, ¿no?, que tiene esta propuesta del artículo 12b.
También tiene otra diferencia en relación con el Pilar 1 y es que se dan a la jurisdicción de mercado dos opciones de tributación. Las opciones de tributación son además excluyentes, es decir, que el contribuyente puede optar por tributar en la jurisdicción de mercado sobre una base bruta, ¿no? Pero también puede optar, puede pedirlo a la jurisdicción de mercado, tributar sobre una base neta, ¿no?, determinada a partir de una ratio de rentabilidad. Es aquí, en este segundo elemento, donde ya se introduce una dosis de complejidad. Claro, porque ya a la hora de determinar esa base imponible neta que se basa en una ratio de rentabilidad, a pesar de que el artículo 12b nos da una fórmula objetiva para calcular esa ratio de rentabilidad, ya nos va a obligar a penetrar en los estados financieros, ¿verdad?, del grupo multinacional y determinar por segmentos que corresponde a cada cual. Ahí se introduce una cierta dosis de complejidad que habrá que ver cómo se resuelve. También deja claro este artículo 12b del modelo de convenio de la ONU que este precepto no es aplicable ni en materia de cánones ni en materia de servicios profesionales. Es decir, que marca claramente la distancia con el artículo relativo a las regalías, con el artículo 12, y también con el artículo relativo a los servicios profesionales que se introdujo el artículo 12A, ¿no? Y volviendo a la tributación sobre una base bruta, ¿no?, la fórmula que se prevé es una retención, ¿no?, en la fuente, ¿no? Una retención en la fuente, no se determina el porcentaje, si bien es cierto que los comentarios a este proyecto de artículo 12b sí que aconsejan que la tarifa que se aplique sea baja, sea moderada. Creo recordar que señalan los comentarios que esa tarifa debería estar entre el 2 y el 3%, ¿no?, de los ingresos brutos, ¿no? Y a mí me parece acertado que la tarifa sea moderada para evitar efectos indeseables, ¿no? Incorpora también el artículo 12b una regla sobre la fuente de los ingresos y también incorpora un párrafo relativo, un apartado relativo a cómo se va a cumplir, ¿no?, con esta obligación tributaria, ¿no? Claro, la entidad multinacional que preste los servicios digitales automatizados tiene que cumplir ciertas obligaciones de registro, ¿no?, unas obligaciones de registro en la jurisdicción de mercado, y se prevé que el impuesto se pague vía retención, ¿no?, vía retención del propio pagador, y en el caso en que el pagador no esté obligado a practicar la retención, también se maneja la posibilidad de que la retención la practique la entidad financiera que actúe como intermediaria en el pago. También es una solución interesante que a mí me recuerda también a las directivas en materia de IVA de la Unión Europea. Donde es más decepcionante el artículo 12b es en el tema de la atenuación de la doble imposición, ¿no? Los problemas para evitar la doble imposición no se afrontan, como bien sabes, se dicen, bueno, se aplicarán los métodos para eliminar la doble imposición que se recogen en el convenio para evitar la doble imposición. Pero yo creo que este es un tema sobre el que habría que profundizar mucho más, ¿no? Por tanto, contestando a tu pregunta, ¿qué fortalezas tiene a priori la propuesta de la ONU? Yo creo que fundamentalmente dos, que es a priori aparentemente más sencilla de aplicar, y esto es una ventaja tanto para los contribuyentes como sobre todo para las administraciones tributarias de los países que cuentan con menos recursos humanos y materiales, ¿no? Esa sencillez es un punto a su favor y también está mejor definida, mejor perfilado en cuanto a lo que el nexo se refiere, mejor enfocado, ¿no?, en los objetivos que se buscan. La debilidad principal que tiene, la que he comentado antes, ¿no? En la medida en que es un precepto que se va a incluir en un modelo de convenio que a su vez debe inspirar convenios para evitar la doble imposición de carácter bilateral, la solución en todo caso será bilateral, y las soluciones bilaterales para un problema multilateral pues no parecen las mejores. Yo creo que del mismo modo, Luis, del mismo modo que cuando la Comisión Europea presentó su propuesta de fiscalidad de la economía digital en 2018, que no era ni más ni menos que una
toma de posición a nivel político, es decir, esta es la posición de la Unión Europea en este tema tan importante de la fiscalidad de la economía digital y este es mi posicionamiento político, estas son las vías por las que me voy a ir, creo que la propuesta de la ONU hace lo mismo. Es decir, es un claro posicionamiento político sobre cuál se considera que es la opción más correcta para afrontar la fiscalidad de la economía digitalizada. Y yo creo que espero y deseo que influya en los debates que se tienen que desarrollar de aquí a mediados de 2021. Mira, yo tengo el problema con este programa es que siempre el tiempo se nos va y nunca acabamos con la tarea. A mí se me han quedado muchísimas preguntas en el tintero para una siguiente ocasión. Ya te voy a volver a invitar cuando acabe el curso de verano, que estarás muy liada con ese tema. Empieza en enero, cuando acabe el curso de verano, que empieza en enero. Que empieza ahorita mismo y estarás muy liada. Pero la verdad es que la he pasado muy bien. Estoy seguro que todos los que nos están viendo y acompañando la han pasado también. Muchísimas gracias, oye, por toda esa sabiduría que tienes, como siempre, y toda esa claridad en los conceptos. Eh, Muchas gracias. Y Gracias. simplemente te doy la palabra para que te despidas de la gente y les prometas que vas a volver. Bien. Quiero dar las gracias a todos los que nos sigan esta noche y darles un abrazo muy fuerte y un saludo muy cariñoso a todos los amigos del Perú. Por supuesto, hacértelo extensivo a ti, Luis. Ha sido un auténtico placer. Sé que me has tenido que perseguir un poquito para poder estar con vosotros. Te pido disculpas, pero mi vida en este último año, como imagino que la vuestra, es una auténtica locura, ¿no? Así que ha sido una experiencia muy grata. He disfrutado mucho de la conversación contigo y te prometo volver cuando tengamos un huequín, ¿no? Cuando nos hagamos un hueco. Y aprovecho la ocasión para desear a todos una muy feliz Navidad y espero que el año que ya se acerca, que el 2021 sea mucho más brillante que el que nos deja y nos traiga mucha salud, mucha concordia y mucha felicidad, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, querida Satur. A ustedes, queridos amigos y amigas, también yo quiero desearles una feliz Navidad. No nos vamos a ver sino hasta el día siguiente. Y en la misma idea que nos está planteando Satur, que ustedes pasen en lo posible la mejor manera en el día de la Navidad y la Nochebuena. Intenten evitar cualquier posibilidad de contagio. Todavía estamos aquí por empezar una segunda ola. Y en general pensemos, la Navidad nos trae siempre la idea de la esperanza, es decir, de que el futuro puede ser mejor y eso es lo que creo que va a pasar con el mundo y con el país. Vamos a tener mejores momentos. Sé que estamos sufriendo mucho de distintas formas, pero llegará un tiempo mejor. Hay una frasecita que me está gustando mucho en el último tiempo y la uso también. Es aquella bíblica que dice, mientras más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Quiero entonces darles un enorme abrazo a todos por habernos acompañado durante todo este tiempo y espero que nos veamos el día 26 con llenos de energía por ese momento especial para quienes son religiosos, pero también para quienes no lo son. Que tengan entonces buenas noches. Muchas gracias, Satur. Hasta la próxima y Adiós. nos vemos. Enorme abrazo a todos. Chao. Cuídate mucho. Gracias por todo. Hasta Muchas luego. gracias a vosotros. Un abrazo.